Bueno, digamos que la presentación que yo voy a hacer lo que intenta explicar un poco es en un edificio tan específico, digamos, con un consumidor de energía tan grande como un hospital, pues como un proceso de sustitución puede significar tener mayores ventajas que construir un edificio nuevo, un poco en base a lo que vosotros decíais antes, porque digamos que se aprovecha mucho más todo lo que son infraestructuras que ya existen, ¿no? En realidad voy a decir un poco cómo se tiene que decidir el futuro de una infraestructura hospitalaria, las diferentes casuísticas que lo marcan a los hospitales y 3 casos de éxito y un fracaso, es decir, hospitales a los que ha actuado y que algunos han sido grandes éxitos al sustituirlos y otros no. El caso del Hospital Universitario 12 de Octubre es uno muy significado, y ahora estoy con el Hospital Gregorio Marañón, ¿no? Bueno, ¿cómo tomar la decisión? Es decir, es muy difícil tomar una decisión de qué hacer con un hospital. Hay que tener en cuenta que es una decisión que pasa cada 50 años por delante de un hospital. Todo el mundo decide que lo que quiere es un hospital nuevo, que es la mejor. En principio, lo que todo el mundo piensa que es, digamos, la solución más fácil. Pero, sin embargo, pues no, lo que intento explicar es que el proceso de sustitución in situ, en el mismo lugar, a veces es mucho más conveniente a todos los efectos, ¿no? Bueno, digamos aquí, la ubicación es fundamental, es decir, el solar, cuánto solar disponible puede quedar, ¿no? Y el modelo de hospital. Hay hospitales, por ejemplo, que es con una morfología muy específica, como son los que son básicamente aviones, es decir, un elemento central y unas alas, que son muy difíciles de sustituir porque de hacer un proceso que pueda funcionar a posteriori. El edificio actual, cuáles son sus condiciones de obsolescencia, cómo ese edificio, digamos, en base a que está obsoleto, que evidentemente después de 50 años casi todos los hospitales que vemos están obsoletos, pero si tienen posibilidad de irse sustituyendo poco a poco o no. Los plazos es un tema que sí que marca muchísimo, porque los plazos realmente es lo que te marca si puedes sustituir o va a ser un tema que se va a eternizar tanto, como veremos alguno, en el cual no merece la pena ya sustituir. Hubiera sido mejor tomar una decisión distinta, ¿no? Lo que es fundamental en un hospital, y es lo más complicado, es mantener la actividad durante todo el proceso. Es decir, que la actividad del hospital no tiene que verse afectada de una manera muy clara. Es evidente que sí se ve afectada de alguna manera, puesto que tienes que aislar las zonas en obra, las que no están en obra y que están en funcionamiento, pero evidentemente digamos que el mantenimiento de la actividad es una premisa insostenible, que digamos que no puedes evitar, ¿no? Y el coste, ¿no? A veces el coste pues puede significar un tema que digamos que puede a la larga ser más caro que hacer un hospital nuevo, pero hay que sostener, digamos, en esto. Este es el caso de un error, ¿no? Que es Cáceres. Cáceres empezó como una reforma, irá reformando el edificio y ampliándolo. Empezamos en 1995 a hacer una serie de actuaciones y un proceso, pero que se interrumpió en 2002 porque realmente llegamos a la conclusión de que no se podía ampliar, no podíamos llegar al objetivo previsto, es decir, no podíamos llegar al objetivo de hacer un hospital tan eficiente como un hospital nuevo, ¿no? Entonces se empezó un hospital nuevo, que se empezó en agosto de 2006 y que ahora se está ampliando, de hecho, más de 100.000 metros cuadrados ese edificio, ¿no? Luego, otro caso es el Hospital de Puerta de Hierro, ¿no? Que previamente se tomó la decisión, está muy vinculado a la zona, al barrio, todos los médicos vivían alrededor, el solar, sin embargo, era muy pequeño, no había manera de ampliar ese solar, porque estaba todo edificado alrededor, y la S era muy complicada. Ahí el tema del modelo del hospital evidentemente marcaba mucho, puesto que no podías conseguir una doble circulación, o sea, que las cosas llegaran por 2 sitios distintos, ¿no?
Y el edificio estaba mejor mantenido que otros, pero obsoleto en su mayor parte. Básicamente, uno de los mayores problemas de los edificios hospitalarios son las alturas, ¿no? Es decir, hoy en día un edificio hospitalario maneja unas cantidades de aire que además el 80% no es reciclado, con lo cual el consumo de energía es muy fuerte, muy grande, ¿no? Y el movimiento de aire implica que tengas que tener unos falsos techos muy grandes, ¿no? Y la inversión, digamos que era alta y mantenida en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Pues se hizo un nuevo hospital en Majadahonda, ¿no? Se cogió un terreno nuevo de 100.000 metros cuadrados y se empezó. Evidentemente, ahí se ve, por ejemplo, que es justo al final del proceso, en el cual ese hospital alrededor no había nada. Hoy en día está totalmente tupido, ¿no? Pero todavía tiene problemas de comunicaciones, es decir, cómo se llega, ¿no? ¿Cómo se llega? No existe un metro, no existe, que veremos que es la ventaja que tienen otros, ¿no? Bueno, entonces vamos al proceso de sustitución del Hospital 12 de Octubre. Es un proceso de sustitución que empecé a diseñar en 2003, es decir, que llevo 23 años, ¿no? Y supone que no voy a acabar hasta el año que viene, ya veremos. Es verdad que estuvo parado durante 10 años por la crisis económica de Lehman Brothers, ¿no? del 2008. Pero la ubicación es estupenda, está en un sitio muy bueno, el solar era inmenso, las comunicaciones estaban muy bien, tenía metro y tenía prevista una parada de tren de cercanías, y el sitio es un módulo, digamos un nódulo de circulaciones al lado de la M30, es decir, era un sitio perfecto, ¿no? Y tenía solar, podíamos ir sustituyendo piezas sencillamente, como veremos, ¿no? Y la inversión que se calculó en 2003 era que iba a ser una inversión de 20 millones durante 14 años, ya veremos lo que hay que hacer, pero ahí se decidió, yo creo, correctamente, un proceso de sustitución, ¿no? Lo que se hizo en 2003 fue un plan director y vimos cómo podíamos empezar a construir. La superficie construida en ese momento eran 148.000 metros cuadrados, pero, claro, teníamos que hacer un proceso en el cual, durante ese proceso, vamos a tener muchísimos más metros cuadrados de los que se iban a tener en ese momento, ¿no? Hay momentos en los que hemos llegado a tener 200 y pico mil metros cuadrados construidos y al finalizar vamos a tener pues, 250.000, una cosa así. Estas eran las fases. La primera fase se construyó entre 2004 y 2006, que fue el edificio de las centrales industriales, digamos, de calor, frío, electricidad, etcétera. La segunda fase se construyó en donde en ese momento estaban las centrales energéticas, es decir, nos fuimos creando el solar según hacíamos una cosa y derribábamos otra para que sustituíamos con objeto de que allí pudiéramos construir la nueva fase, ¿no? La fase 3, que la hemos acabado el año pasado, y la fase 7, que es lo que estamos ahora mismo la fase 4, perdón, que es lo que estamos ahora mismo en funcionamiento, que es el derribo, como veremos, de la torre antigua, ¿no? Que era mi sueño durante el 2003. Este es el proceso, es decir, lo que hicimos es un edificio técnico de industriales con una inversión de 20 millones que además unía por galerías, unía todos los edificios, los actuales y los futuros. Es decir, que teníamos todo el proceso perfectamente diseñado, ¿no? Las cifras de ahorro eran sorprendentes, ¿no? Se amortizó el edificio en 4 años solamente por el ahorro energético. Y realmente es que estábamos no solamente el ahorro energético, sino el ahorro en CO2, el ahorro en todo tipo de cuestiones. Eso es fundamental porque los edificios, como decíamos antes, de hospitales son unos consumidores tremendos de energía, ¿no? Baste decir que, por ejemplo, en las ciudades de menos de 250.000 habitantes, el mayor consumidor de energía es el hospital. Porque además, entre otras cosas, es la mayor industria, es decir, es la mayor, digamos que da más empleo, tiene más empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, un ahorro en un hospital repercute muchísimo en una ciudad.
La segunda fase, que es el edificio policlínico, entre 2006 y 2010, pues de 90.000 metros cuadrados prácticamente y un aparcamiento, pues una inversión de 90. La que hemos acabado en 2024 es el nuevo hospital, realmente ya es el nuevo hospital entero, ¿no? El bloque técnico y la hospitalización, y bueno, pues se ha hecho en 26 meses por necesidades de los fondos Next Generation, que son los del mercado común, que han pagado todos los 256 millones de la obra, ¿no? Es un edificio que está con un bloque bajo de podium y con 10 plantas en total, un sótano y lo que son el podium y las torres de la hospitalización. Se preveyó con posibles ampliaciones a ambos lados del edificio y, bueno, pues esto es un poco las plantas bajas, que son mediante bandas paralelas, y sin embargo las plantas de arriba son perpendiculares, entre medias una planta técnica con instalaciones, ¿no? Las plantas de arriba realmente son un diagrama en Peine original, que lo que se hizo fue unirlas con objeto de que pudiéramos, digamos, activar más las vistas, ¿no? Encima de la planta técnica se han puesto unos jardines muy sostenibles, porque ese era uno de los grandes problemas. No podíamos consumir agua, prácticamente no se mantienen solos, los mantienen evidentemente gente, pero vamos, ¿no? Y este lo unimos con el edificio de atrás, que es el del policlínico, ¿no? Bueno, estos son algunos de las medidas activas y de las medidas pasivas que hemos conseguido y de las ventajas. Y después, pues, los parámetros de coeficiencia. Eso es el proceso de construcción en 26 meses y ahora estamos tirando las torres originales, ¿no?, que era el objetivo inicial. El segundo es el Hospital Gregorio Marañón, que es en el cual estamos ahora más influenciados. Si veis ahí la parcela, y todos conocéis la parcela porque está ahí al lado, es mucho más complicado, claro, porque el proceso es que no tiene ningún solar disponible, está macizado entero, ¿no? Está macizado, tiene 18 edificios dentro de la parcela y bueno, pues es complicadísimo. Entonces, ya hemos empezado por tirar el edificio, ese edificio de ahí, que era de los sindicatos, que lo hemos desplazado a otro sitio, y empezamos ahora, en 2026, la construcción de las nuevas centrales de instalaciones y 3 edificios que sustituyen a edificios que después serán el solar sobre el cual podamos construir, ¿no? La fase 1A será tirar los edificios que hemos sustituido, construir todo lo que es las nuevas urgencias, el edificio de psiquiatría, que es el del extremo, y todas las torres de hospitalización, que sustituirá al existente actualmente, ¿no? Y entonces, una vez acabada esta fase 1, pues derribamos el edificio existente, que es el que todos conocemos ahí, y después empezaremos la sustitución del resto del edificio. En la primera parte utilizamos habitaciones dobles, y al introducir esta segunda parte ya podemos utilizar todo en habitaciones individuales. Con la ventaja de que lo que hemos hecho es ordenar toda la parcela, es decir, las circulaciones exteriores se ordenan y además se ve muy claramente en los esquemas cómo ordenamos las circulaciones, separamos mediante núcleos verticales y además, pues, circulaciones totalmente diferenciadas, las externas de las internas, ¿no? Esta es la imagen final en comparación con la otra, ¿no? Y esto es, digamos, pues lo que es la nueva imagen del Marañón. Esto es el proyecto, como decía, esos proyectos tardan mucho, ¿no? El proyecto es de 2022, y 2021, 22, y todavía no hemos empezado, o sea que vamos peor, ¿eh? Pero, bueno, pues por lo menos, digamos, vemos que va a empezar, ¿no? Pero es un proceso que ya está previsto para entre 10 y 14 años, dependiendo de la inversión, y que veremos cuándo acaba, claro, porque de repente se para porque no hay dinero y entonces pues no hay manera, ¿no? Esta es la nueva imagen de la entrada del Marañón, que creamos una calle interna, ¿no? Que parte la parcela en dos
que une un lado con el otro, que ahora mismo hay que dar la vuelta por la calle para poder llegar de un edificio a otro, ¿no? Así lo que hacemos es que toda la parcela se convierte mucho más permeable mediante esta calle interna, ¿no? Y ordenamos un poco todo el conjunto del hospital, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.